Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a este su canal Alelía Astral. Los invito a suscribirse y activar ya mismo la campanita de notificaciones. Si ustedes quieren saber cómo ganarse una lectura privada conmigo es muy fácil, deben ver el video completo y así conocerán los requisitos para participar. Bueno, de esta manera también apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas. Si tú deseas una, en el primer comentario están nuestros datos de contacto únicos para lecturas de pago. Sí, estas son videollamadas de 1 hora en la cual puedes preguntar todo lo que tú desees. Bueno, vamos a comenzar. La lectura del día de hoy, recuerden que es general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida. Si no resuena, pueden ir a su signo ascendente o dejarlo pasar. Recuerden que no todos los días vamos a resonar. Aprendan a retener lo bueno y a desechar lo malo. Y no se carguen si no resuena. Vamos a comenzar con un mensaje general de los angelitos para ustedes, luego pasamos al amor y luego a la economía. Bueno, entonces tu primer mensaje, Virgo, te dice: en los viajes te encontrarás. Entonces definitivamente siento que hay un viaje importante para los Virgo, hay una transformación a través de estos viajes. Así sea un viaje corto, así sea un viaje chiquito, así sea un viaje corto en distancia o poquitos días, pero siento que necesitas realizar ese viaje para recargarte, para renovarte, para refrescarte, para salir de la rutina, ¿sí? Porque todos todos necesitamos ese espacio para recargarnos de energía. Entonces no te niegues la oportunidad, no te niegues la posibilidad de que lleguen cosas buenas, bonitas y positivas y favorables a tu vida y a tu corazón, porque definitivamente hay un viaje que te conviene y te conviene muchísimo. Mira que tu segundo mensaje es acerca de las señales que has estado recibiendo durante estos días respecto a una decisión importante. Puede ser para tu vida personal, para tu trabajo, para muchas cosas, ¿sí? Y me dice: presta atención a las señales. A veces las señales están ahí adelante, pero tú no las has sabido escuchar, o más bien las escuchas pero las ignoras. Cuidado con esas alarmas que el universo te envía. Cuidado, porque creo que estás a tiempo de evitarte ciertos problemas o errores. Finalmente te dice: el cielo te da el poder de sanar. No sé qué dolencias físicas o emocionales estés atravesando en este momento, Virgo, pero lo que sí te está diciendo el universo hoy es que llega una etapa de sanación, y si tú lo crees, escribe "hecho está" en los comentarios para que tomes poder de esta promesa. Recuérdalo, el cielo te da el poder de sanar. Hecho está. Bueno, créelo de verdad y aprópiate de eso para que sea una realidad para tu vida, y no solo para la tuya, sino para tu familia también. Vamos a pasar en este momento a el plano de lo sentimental, ¿ok? Vamos a empezar con los que tienen una conexión, con los que están solteros, los que no sienten nada por nadie ni piensan ya en su ex. ¿Ok? Bueno. Veamos qué viene. Los invito a suscribirse y activar ya mismo la campanita para que siempre les informen sobre nuestros videos, y además eso tiene más beneficios. Veamos qué viene para los amiguitos que están solteros. Bueno, mis queridos Virgos solteros, me dice que en este momento algunos de ustedes están súper enfocados en temas laborales, ¿sí? Sin embargo, también me dice que
En el tema de lo sentimental, ustedes tienen unas expectativas súper grandes porque se sienten así como esta emperatriz que está ahí. Entonces, yo digo que no está mal. Yo digo que a veces, más que expectativas, es que uno se dé cuenta de que realmente merece una persona que le dé su lugar, merece una persona que esté a nuestro nivel de amar, de lealtad, a nuestro nivel de querer, que sea correspondido, ¿sí? Entonces, yo creo que no está mal, Virgo. A veces sientes que estás solo porque pones expectativas muy altas, porque eres muy exigente. Es más, puede que algunas personas cercanas te lo hayan dicho, es que usted está solo o está sola porque es que usted es muy exigente. Pues no, es que escoger nuestra pareja, nuestro compañero de vida, es una responsabilidad muy importante. Porque es que miren que de ello depende también qué tan felices y qué tan exitosos, independiente de su definición de éxito, seamos en la vida. Entonces, no se sientan mal, no se me enojen por tener expectativas, no se me apachurren si la gente se les burla de sus expectativas o de sus pedidos. Pero yo creo que ahora que ustedes se sienten así como esa emperatriz, que se sienten así empoderados, que se sienten así como tan llenos de valor y de amor propio, pues es lógico que quieran una persona que también valga mucho y que sepa valorar lo que ustedes son. Así que ánimo con esto. Bueno, vamos a pasar a la lectura para los que tienen una conexión con alguien. Bueno, comenzamos en este momento. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente repitas el nombre de esta persona especial. Y quiero que en este momento te concentres y en tu mente repitas tu nombre junto al de esa persona. Vale, vamos a iniciar con nuestra lectura. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se viene para esta conexión? ¿Qué te aconseja frente a esto el tarot? Ok. Bueno. ¿Qué siente esta persona? Realmente esta persona en este momento siente que no está en posición de exigir. No sé si fue que la embarró muy feo porque justo al lado me aparece la carta de las dificultades y ese es el pensamiento. Recuerden que es que siente, que piensa y que quiere. Pero aquí hay alguien que dice, yo no estoy en posición de exigirle nada a Virgo. Tiene que volver así, cedito, mansito, como dicen en mi tierra. Pero es alguien que en este momento realmente está aceptando que no está en condiciones de exigirte a ti nada. Es más, llega con esa actitud de condescendencia que me marca esa carta y que me dice que probablemente lo que tú le pidas en este momento, Virgo, esa persona lo hará. ¿Que por qué? No sé. Que si se fue y están separados y por allá anduvo con alguien y se estrelló, no sé. Sí, esas ya son lecturas más personalizadas y pues más individualizadas a cada caso. Pero lo que sí te estoy diciendo es que esta persona la está pasando bastante mal. Le marca la carta de las dificultades, una carta que es directa. Y esta carta que aquí me llama muchísimo la atención. Y es la carta del reparto en lo que quiere. Y esta persona está pensando en que lo que le está pasando de mal o que lo que le va a empezar a pasar de malo en su vida es el karma. Entonces yo creo que el karma está actuando y ahora quiere asumir la responsabilidad de sus actos, corregir un error para ver si así también le dejan de pasar tantas cosas malas. Es como si después de ti a este personaje le hubiera caído literalmente la rocha.
¿Qué se viene? Aquí veo que quien va a estar indeciso sobre continuar o no esta relación o esta conexión es precisamente Virgo, ¿sí? Me dice aquí, me marca que tú has sido una persona constante, que tú has sido una persona incondicional con este personaje, con este cucaracho o cucaracha, pero que aquí parece que él era el como, o ella la inestable, los que estaban ahí, no sé, como un día sí, otro día no, y ahora como que ya te cansaste de eso. Viene la carta de la recapacitación y es una carta en la que me muestra muchísimo que tú estás como ya dándote cuenta de tu valor, dándote cuenta realmente de qué es lo que mereces y que ya no quieres permitir que esta persona siga pasando por encima de ti. Me encanta eso. ¿Qué te aconseja? La templanza. Eres fuerte, Virgo. Si has podido pasar cosas peores en tu vida, créeme que vas a superar los problemas que te han causado esta relación. Entonces, nada de estarte achicopalando, nada de estar ahí pues como dormido, como dormida, como creyendo que ya el fin del mundo llegó por culpa de esta persona, pues no. Recuerda que has pasado muchas cosas, esto no te va a quedar grande. Te aconseja acercarte a los amigos. Te aconseja también pedir perdón si es necesario y perdonar. Aunque recuerda que perdonar no significa que vas a volver con esa persona. Perdonar significa que ya te vas a librar de esa carga de lo que representa el odio y el rencor. Entonces te recomienda mucho, primero que todo, tener claro de que tú hiciste las cosas bien. Te marca la carta de la constancia. Segundo, tener la certeza de que vas a poder superar esto con templanza, buscar a tus amigos y perdonar. ¿Listo? Bueno, recuerda que perdonar no significa regresar con alguien, pero significa soltar. Cortar ese hilo que te conecta con alguien cuando no le has perdonado, porque ese hilo lo arrastras a todo lado, en tu trabajo, en tu casa, va y te conecta con esa persona que no has perdonado. Veamos qué se viene para la parte económica. Para los que están sin trabajo, siento que se viene un problema bastante fuerte, como por un problema con la inestabilidad económica. Me dice que realmente la solución sí la tienes en tu cabecita, pero no sé, siento que necesitas arreglar un problema con alguien porque esto te está como trayendo mala energía u obstaculizando, o que puede ser alguien que esté obstaculizando como en venganza tu parte laboral, tu parte económica. Te recomiendo hacerte la limpieza del huevito y el ritual de abre caminos por 30 días. En el primer comentario están los rituales. Bueno, para los que están con trabajo, te dice la compenetración, tiempo de trabajar en equipo. Ese problema, ese proyecto, todo se hará mejor si lo trabajas en equipo, todo se hará mejor si lo comienzas a trabajar entre dos, no como con zumbito solo. Número de la suerte el día de hoy, el número 73. Y bueno, a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte, quiero bendecirte, porque te cuento que con lo que ganamos, pues no por el tiempo de visualización, sino por las vistas. Si ustedes ven el video completo, nosotros podemos pagar alimento, veterinario, purgantes, vitaminas, vacunas en nuestro refugio animal. En estos días llegó una gatita nueva, ya les subiré video de esa niña, la vamos a hacer esterilizar en estos días. Entonces, gracias de todo nuestro corazón. Los premios son una lectura privada que sorteamos cada semana y también estar en nuestros en vivo, que son solo para suscriptores. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y decir el nombre de la fruta que aparece durante él y al lado escribir el número 50. No olviden compartir este canal y escucharnos por allá en lista de reproducción. Los llevamos a todos en nuestro corazón.